Capítulo 3. Aventuras en el bosque. El rechazo de Lyra bajo el sauce llorón había dejado una marca en Elandril, pero no apagó su determinación. Si no podía conquistarla con palabras o gestos románticos, lo haría mostrándole el mundo que amaba, el corazón salvaje del Doria. Una mañana, mientras el sol apenas despuntaba entre las copas de los árboles, la encontró cerca de la linde del bosque. Se encontraba ajustando las riendas de Viento Blanco. El fiel caballo familiar. Fue el regalo que su padre le dio a Lyra cuando era pequeña, un símbolo de amor forjado con los grandes sacrificios de un hombre humilde, que se convirtió en el tesoro más valioso de la familia. «Hay maravillas en el Doria que ningún humano ha visto», le dijo mientras sus ojos verdes brillaban con entusiasmo. «Déjame mostrártelas». Lyra dudó, mordiendo su labio inferior mientras acariciaba el cuello de su caballo. La idea de adentrarse en el bosque la emocionaba, pero las sombras de su pasado y la cautela hacia Elandril la frenaban. Finalmente, su espíritu aventurero venció. «Está bien», dijo, arqueando una ceja con una sonrisa traviesa. «Pero no me dejes perdida otra vez, elfo. No quiero pasar otra tarde peleando con zarzales». Elandril se empezó a reír con un sonido ligero que resonó entre los árboles. «Prometido. Sígueme». Juntos se internaron en el Doria, dejando atrás los campos de Valderra. El bosque los envolvió como un manto vivo, troncos cubiertos de musgo que parecían susurrar, rayos de luz que danzaban entre las hojas, el aroma terroso mezclado con el dulzor de las flores silvestres. Elandril la guió con pasos seguros, señalando maravillas. Una cascada escondida donde el agua brillaba como cristales líquidos, reflejando arcoíris en la bruma. Una cueva llena de cristales que emitían un canto suave al tocarlos, como si el bosque tuviera voz. Un prado donde las flores se movían con la brisa, formando patrones que parecían danzar solo para ellos. Pero la verdadera aventura comenzó un día cuando Elandril decidió llevarla más allá de los senderos conocidos, hacia un rincón olvidado del Doria, el Valle de las Sombras Susurrantes. «Dicen que aquí los árboles guardan memorias de los primeros elfos», explicó mientras avanzaban entre troncos tan antiguos que sus cortezas estaban grabadas con runas naturales, pero también susurros de algo más oscuro, un eco que los guardianes del bosque temen nombrar. «Es un lugar peligroso, Lyra, donde el pasado no siempre duerme». Lyra, montada en Viento Blanco, lo siguió con una mezcla de curiosidad y cautela. El aire se volvió más denso, cargado de un silencio que parecía vivo. De pronto, el suelo bajo sus pies tembló ligeramente, y un zumbido grave llenó el ambiente. «¡Cuidado!», gritó Elandril, empujándola a un lado justo cuando una grieta se abrió en la tierra, revelando raíces retorcidas que se alzaban como garras. Era un trampaespino, una planta carnívora ancestral que el bosque usaba para proteger sus secretos. Las raíces se lanzaron hacia ellos, rápidas y silenciosas. Elandril desenvainó su daga curva con un movimiento fluido, cortando una de las raíces que intentaba atrapar a Lyra. «No te muevas demasiado», ordenó con voz firme mientras esquivaba otro ataque. Con una agilidad casi sobrenatural, saltó sobre una raíz y la cortó en dos, haciendo que la planta retrocediera con un chillido agudo. Su fuerza élfica brillaba en cada golpe, precisa y poderosa, mientras su mente calculaba cada movimiento para mantenerla a salvo. Lyra, sin embargo, no se quedó quieta. El colgante de obsidiana contra su pecho pulsó con un calor súbito, y recordó una historia que su abuela le había contado. «Cuando el bosque te atrapa, canta su canción». Buscó en su memoria y comenzó a tararear una melodía antigua que a Eloria le había enseñado, una nana élfica que hablaba de raíces dormidas y vientos gentiles. Su voz tembló al principio, pero pronto se volvió firme, resonando en el valle. Las raíces se detuvieron, como si escucharan, y lentamente se retiraron al suelo, dejando solo un leve temblor tras ellas. Elandril la miró, sorprendido. «¿Cómo sabías qué hacer?». Lyra sonrió un poco jadeante. «Mi abuela decía que los viejos bosques tienen memoria. Ella conocía sus canciones. Supuse que valía la pena intentarlo». Él inclinó la cabeza impresionado. «Tienes más del Doria en ti de lo que crees», dijo, y por primera vez, su tono llevaba un matiz de admiración más allá del afecto. Más tarde,
Mientras exploraban un claro rodeado de helechos gigantes, un rugido grave rompió la calma. Un oso enorme emergió de entre los árboles, su pelaje negro brillando bajo la luz moteada, sus ojos fieros fijos en ellos. Lyra retrocedió, su mano fue yendo instintivamente a su daga, pero el Andril levantó una mano para detenerla. «Espera», dijo, con una calma que parecía fuera de lugar. El oso cargó y Lyra gritó: «El Andril, haz algo». Él sonrió. Y en lugar de huir, dio un paso adelante. Con un movimiento rápido, dejó caer su daga y extendió los brazos, dejando que el oso lo embistiera. Pero en lugar de atacarlo, el animal lo derribó con un empujón juguetón y comenzó a lamerle la cara. Lyra parpadeó, incrédula, mientras el Andril reía, atrapado bajo las patas del oso. «Lyra, te presento a Brack», dijo entre risas, empujando al oso con una fuerza que solo un elfo podía tener. «Es un viejo amigo. Lo crié cuando era un cachorro perdido». Lyra bajó su daga, sacudiendo la cabeza con una mezcla de exasperación y diversión. «¿Me estás diciendo que dejaste que me asustara por una broma? Eres imposible». El Andril se puso de pie, sacudiéndose el polvo mientras Brack se sentaba a su lado, mirándola con ojos curiosos. «No fue una broma, solo una sorpresa. Quería que vieras que no todo en el bosque es un enemigo». Le rascó detrás de las orejas al oso, que gruñó satisfecho. Lyra cruzó los brazos, pero no pudo evitar reír. «Eres un loco, pero un loco fuerte. No sé cómo lo haces». «Es parte de ser elfo», respondió él, guiñándole un ojo. «Fuerza, inteligencia y un poco de paciencia con los amigos peludos». La aventura más intensa llegó días después, cuando encontraron un puente de piedra cubierto de musgo que cruzaba un barranco profundo. Al otro lado, un árbol gigantesco brillaba con frutos dorados que despedían un aroma embriagador. «Son frutos del alba», explicó el Andril. «Solo crecen aquí, y dicen que curan cualquier herida». Quería recoger uno para Lyra, un regalo que simbolizara su creciente vínculo. Pero al pisar el puente, las piedras comenzaron a desmoronarse. Lyra gritó cuando el suelo cedió bajo sus pies. El Andril reaccionó al instante. Un eco de Tarion apareció destellando en su mente recordando el instante en que no pudo salvar a otro. Con una velocidad sobrehumana, saltó hacia ella, agarrándola por la cintura justo antes de que cayera al vacío. Colgaron del borde, sostenidos solo por la fuerza de sus brazos élficos mientras las rocas caían al abismo. «Sujétate a mí», ordenó con su voz cortando el caos. Con un esfuerzo titánico, trepó por el borde roto, usando las grietas como asideros hasta que ambos estuvieron a salvo. Jadeando, se dejaron caer sobre la hierba, el corazón de Lyra latía contra el suyo. «¿Estás bien?», preguntó él, revisándola con manos temblorosas. Ella asintió, aún recuperando el aliento. «Sí, gracias a ti. Eres increíble». El Andril sonrió débilmente, pero antes de que pudiera responder, Lyra señaló el árbol al otro lado. «No llegamos al fruto, pero mira». Sacó de su bolsa un puñado de bayas oscuras que había recogido antes. «Bayas de sombra. Mi abuela decía que crecen cerca de los frutos del alba y tienen el mismo poder, solo que más humildes. Las vi mientras cruzábamos». Él tomó una, maravillado. «Conoces los secretos del bosque mejor de lo que imaginé». «Aprendí escuchando», dijo ella, encogiéndose de hombros con una modestia que escondía su orgullo. Esa tarde, descansaron en un claro donde pastaban unicornios. Lyra contuvo el aliento al verlos. Su crin plateada brillaba bajo el sol. «¿Son reales?» «Muy reales», respondió el Andril con una sonrisa. Con un gesto gentil, llamó a uno que se acercó y dejó que Lyra acariciara su crin. Aunque sus ojos parecían mirar más allá, hacia las sombras del bosque. «Son amigos míos, pero incluso ellos saben que el bosque a veces reclama lo que ama». Con cada aventura, Lyra comenzó a ver a el Andril de una manera nueva. No era solo un elfo misterioso, sino un compañero leal cuya fuerza e inteligencia la habían salvado más de una vez. Sus risas llenaban el bosque, y sus conversaciones se volvían más íntimas, aunque ella aún guardaba una barrera alrededor de su corazón, temerosa de lo que significaría abrirse por completo. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados,
Lyra lo miró, su voz sonaba suave pero firme a la vez. Aunque tembló al final. Gracias por esto, Elandril. No sé cómo lo haces, pero haces que el bosque se sienta como un hogar, y eso me asusta, porque no sé si estoy lista para sentirlo. Él inclinó la cabeza con mirada cálida. Y tú haces que valga la pena explorarlo contigo. Capítulo 4. La captura del caballo. El sol brillaba alto sobre el bosque del Doria, filtrándose entre las hojas en rayos que parecían pinceladas doradas. Lyra y Elandril descansaban junto a un arroyo cristalino. El murmullo del agua se mezclaba con el canto lejano de los pájaros. Habían pasado días explorando juntos, y la tensión inicial entre ellos se había suavizado, dando paso a una camaradería que aún bailaba en el borde de algo más profundo. Lyra, con las botas quitadas y los pies en el agua fresca, dejó escapar un suspiro soñador mientras miraba a Viento Blanco pastar cerca. «Siempre he querido un caballo propio», confesó con voz cargada de anhelo. «En la aldea son caros, un lujo que mi familia nunca pudo volverse a permitir. Pero para mí no es solo un animal. Es libertad. La chance de ir más allá de los campos, de sentir el viento y no solo soñarlo». Elandril, recostado contra un tronco con una brizna de hierba entre los dedos, la observó con atención. Vio en sus ojos marrones esa misma chispa inquieta que lo había atraído desde el principio, un eco de lo que Tarion había perdido en su ambición, y decidió actuar, jurando que ella no quedaría atrapada como él lo había estado. «Hay caballos salvajes en las llanuras del este», dijo incorporándose con una sonrisa traviesa. «Son rápidos, fuertes, indomables. Podríamos capturar uno para ti». Lyra soltó una carcajada incrédula. El sonido resonaba como campanillas. ¿Capturar un caballo salvaje? Eso suena imposible. Tú, el elfo elegante, y yo, la torpe de los zarzales, corriendo tras un caballo que probablemente nos deje comiendo polvo. Imposible no, replicó él arqueando una ceja con un brillo juguetón en sus ojos verdes. Solo emocionante. Además, tengo fuerza élfica y tú tienes, hizo una pausa. Esa valentía que te mete en problemas. Somos el equipo perfecto. ¿Qué dices? Ella lo miró, entre divertida y tentada. Estás loco, Elandril. Pero si me prometes que no terminaré con la cara en un charco, acepto. Trato hecho, dijo él extendiendo una mano que ella tomó con un apretón firme. Sus dedos se rozaron por un instante. Más tiempo de lo necesario. La chispa de complicidad entre ellos brilló como el sol sobre el arroyo. Tras prepararse con cuerdas, provisiones y una dosis saludable de optimismo, partieron hacia las llanuras del este. El viaje fue ligero, lleno de bromas. Lyra tropezó con una raíz y fingió culpar a Elandril. «Esto es tu bosque conspirando contra mí otra vez». Él se rió y le ofreció una mano, solo para que ella lo jale hacia abajo en un ataque de risa compartida. «Si vamos a caer, que sea juntos», dijo ella, guiñándole un ojo mientras se sacudían el polvo. Llegaron a las llanuras del este al atardecer. Era un mar de hierba alta que ondulaba bajo un cielo teñido de naranja y rosa, con sus bordes rozando el bosque como si el Doria susurrara aún en la distancia. Vigilante y eterna. Desde una colina, observaron a la manada de caballos salvajes galopando con una gracia feroz, con sus crines ondeando como estandartes. Lyra contuvo el aliento, sus ojos brillaban con una mezcla de asombro y deseo. Señaló un caballo blanco como la nieve, su cuerpo esbelto y musculoso con su crin reluciendo como un río de plata bajo el sol poniente. «Ese», dijo con su voz temblando de emoción. «Es perfecto. Parece un sueño que podría llevarme a cualquier parte». Elandril sonrió ante su entusiasmo. «Entonces será tuyo. Lo llamaremos Viento Blanco II, ¿no?» Lyra le dio un codazo juguetón. «Ni se te ocurra. Viento Blanco es único. Este será Tormenta de Plata. Suena poderoso, ¿verdad?» «Tormenta de Plata», repitió él mientras asentía con aprobación. «Le queda bien. Ahora, a atraparlo». Capturar a Tormenta de Plata no fue tarea fácil, y los primeros intentos estuvieron llenos de caos hilarante que fortaleció su vínculo. El plan inicial era simple.
Elandril usaría su agilidad élfica para acercarse sigilosamente mientras Lyra sostenía la cuerda desde un flanco. Pero en el primer intento, Lyra tropezó con una piedra oculta en la hierba y cayó de bruces. La cuerda salió volando de sus manos como una serpiente rebelde. «Lyra, la cuerda», gritó Elandril, corriendo tras el caballo, solo para terminar resbalando en un parche de barro y aterrizar en una poza poco profunda, salpicando agua por todas partes. Lyra se levantó, limpiándose la cara, y estalló en carcajadas al verlo empapado. «Pareces un elfo de pantano. ¿Dónde quedó esa elegancia élfica de la que tanto presumes?» Él se puso de pie, sacudiéndose el agua con una sonrisa torcida. «Sacrificada por ti, mi señora. Todo sea por Tormenta de Plata». Le lanzó un puñado de barro en broma, y ella chilló, esquivándolo por poco antes de devolverle el ataque con una risita vengativa. Por un momento, la captura quedó olvidada mientras jugaban como niños. El aire estaba lleno de risas y complicidad. El segundo intento fue igual de desastroso. Elandril logró acercarse al caballo, pero Tormenta de Plata era astuto. Giró en el último segundo, dejando a Elandril enredado en la cuerda como una marioneta torpe. Lyra corrió a ayudarlo, solo para tropezar con sus propios pies y caer sobre él. Ambos terminaron rodando por la hierba en un lío de risas y quejas. «Eres un desastre», dijo ella jadeando entre carcajadas mientras intentaba desenredarlo. «¿Yo? Tú eres la que me derribó», protestó él, pero sus ojos brillaban con diversión mientras le quitaba una hoja del cabello. «Admito que esto es más divertido de lo que esperaba». «¿Divertido? Estamos perdiendo contra un caballo», replicó ella, pero su tono era ligero, y por primera vez no había barreras en su risa. Tras varios intentos fallidos llenos de momentos cómicos. Con Lyra gritando «a la izquierda», «a la derecha», mientras Elandril corría en círculos. Él fingió una reverencia exagerada tras esquivar un pisotón de Tormenta de Plata. Finalmente idearon un plan mejor. «Tú lo distraes», sugirió Lyra, limpiándose el sudor de la frente. «Yo usaré esto». Sacó una manzana de su bolsa, un truco que su abuela le había enseñado para calmar animales. «A los caballos les encanta. Lo acercaré lo suficiente para la cuerda». Elandril asintió, impresionado por su ingenio. «Eres más lista de lo que dejas ver. No se lo digas a nadie», bromeó ella guiñándole un ojo antes de ponerse seria. «Este caballo significa todo para mí, Elandril. No es solo un capricho. Es como un pedazo de mi alma que siempre he querido liberar». Él la miró, captando la profundidad de sus palabras. «Lo tendremos, Lyra. Te lo prometo». Con un silbido agudo, Elandril corrió hacia la manada, moviéndose con una gracia élfica que parecía desafiar el viento. Tormenta de Plata lo vio venir y galopó en círculos, pero Lyra se acercó desde el otro lado, sosteniendo la manzana con una calma que contrastaba con el caos anterior. «Ven bonito», susurró con voz suave como una caricia. El caballo dudó, olfateando el aire, y finalmente dio un paso hacia ella, atraído por el dulce aroma. Elandril aprovechó el momento. Con un salto preciso, lanzó la cuerda alrededor del cuello de Tormenta de Plata, aterrizando con una voltereta que lo dejó de pie frente a Lyra. El caballo relinchó y se encabritó, pero Lyra no retrocedió. Siguió tarareando una melodía suave. Otra herencia de su abuela, el colgante de obsidiana estaba pulsando contra su pecho como si cantara con ella, mientras acariciaba su hocico, dejando que comiera la manzana de su mano. Poco a poco, Tormenta de Plata se calmó, sus ojos fieros fueron suavizándose bajo sus caricias. «Lo logramos», dijo Lyra. Su voz temblaba de la emoción mientras acariciaba la crin plateada. «Es mío. Mi Tormenta de Plata». Elandril se acercó, limpiándose las manos en la túnica con una sonrisa triunfal. «Es tuyo porque eres increíble. Yo solo ayudé a que no nos pisoteara». Ella rió, dándole un empujón juguetón. «No mientas, elfo. Sin ti, estaría enterrada en barro y sueños rotos». «Gracias». Sus ojos se encontraron, y por un instante, el aire entre ellos vibró con una conexión más allá de las palabras. Esa noche, acamparon en la llanura con Tormenta de Plata atado cerca. Su presencia era imponente y majestuosa y llenaba a Lyra de una alegría que no podía contener.
Mientras el fuego crepitaba, ella se acercó al caballo, apoyando la frente contra su cuello. «Eres mi libertad», murmuró, y el Andril, observándola desde el otro lado del fuego, sintió que su corazón se hinchaba. No era solo un caballo para ella, era un símbolo de todo lo que anhelaba, y él había sido parte de dárselo. «¿Sabes?», dijo Lyra, volviéndose hacia él con una sonrisa pícara. «Creo que Tormenta de Plata te quiere más a ti». Te miró como si fueras su héroe. El Andril rió, recostándose contra su mochila. «Imposible. Solo tiene ojos para la chica que le dio una manzana y lo llamó bonito». «Bueno, entonces somos un buen equipo», replicó ella, sentándose a su lado. Sus hombros se rozaron, y ninguno se apartó. «Tú con tus saltos imposibles y yo con mis trucos de abuela». «El mejor equipo», coincidió él. Su voz era suave pero firme a la vez. «Haría cualquier cosa por verte sonreír así, Lyra». Ella lo miró, y por primera vez, no desvió la mirada, aunque sus dedos se crisparon contra la hierba. «Lo sé», dijo simplemente. Su voz era suave pero estaba cargada de un temor que aún luchaba por desvanecerse. En ese silencio compartido, bajo el cielo estrellado, Tormenta de Plata relinchó suavemente, como sellando el lazo que crecía entre ellos, aunque una brisa fría recorrió la llanura, un susurro del bosque que parecía advertir que incluso la libertad tiene un precio. El bosque aún guarda secretos que están por revelarse. Dale me gusta si quieres descubrirlos. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Activa la campanita y déjame en los comentarios qué crees que pasará con Lyra y con el Andril. Nos vemos bajo las estrellas.